Vamos a aprender a convertir un tipo de dato a otro tipo de dato. Para eso vamos a utilizar simplemente nuestra terminal, prácticamente el intérprete de Python, así que vamos a ingresar al intérprete de Python y dentro de aquí vamos a aprender a convertir. Lo que hemos hecho anteriormente es que la A estaba más o menos definido de esta forma. Al momento de que nosotros ingresábamos 40, esto se consideraba como una cadena de caracteres. Entonces si poníamos A más A, pues nos devolvía de esta forma más o menos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es convertir este tipo de dato que A, que tiene 40, que es de tipo string, porque si yo pongo type y digo qué tipo de dato es A, me va a decir que es de tipo string. Lo que voy a hacer es convertir a un entero. Para convertir a un entero tenemos que utilizar las funciones, por ejemplo el int, el float, el str. En este caso vamos a aprender a convertir los tres tipos de datos básicos, que son el entero, el flotante y el string. De hecho, nosotros podemos realizar varias conversiones, en este caso con otros tipos de datos, pero lo primero que vamos a aprender va a ser estos tipos de datos básicos. Por ejemplo, si este A quiero convertir a entero, simplemente llamo la función int. Prácticamente voy a decir, quiero almacenar en la variable A la conversión a entero, lo que contiene la A. La A contiene 40 en tipo string. Este string lo voy a convertir a entero haciendo esta expresión. Entonces, si yo llamo A, va a tener 40, pero en este caso ya no va a tener un 40 de tipo string, porque si yo llamo type y le digo, ahora, ¿qué tipo de dato es la A? Me va a decir que ahora es de tipo int, que es de tipo entero, ya no es de tipo str. Entonces, si yo hago nuevamente A más A, en este caso ya me realiza la operación. Entonces, con esto ya podríamos resolver nuestra aplicación, en este caso que faltaba convertir. Pero el otro tipo que nosotros podemos aprender es convertir, por ejemplo, un string que nosotros ingresemos, por ejemplo en este caso va a ser B, que tenga un decimal, por ejemplo 2.5, pero está en tipo string, porque si yo llamo B me va a mostrar entre comillas simples. Entonces, para eso vamos a utilizar float. Entonces voy a decir, voy a almacenar en esa misma variable B y le voy a convertir a float, a tipo flotante, la variable B. Si yo llamo B, me va a devolver 2.5, en este caso tipo flotante. Si digo B más B, me va a decir 5.0, que ya puedo realizar una operación. Y de esta forma también lo podemos hacer al revés. En este caso, convertir un número entero, un número flotante, a string. Por ejemplo, tenemos una variable C que es 100. En este caso, si yo llamo C, me va a decir 100. Si yo hago C más C, me va a realizar la operación y me va a sumar a 200. Pero ¿qué pasa si yo convierto o almaceno en esa misma variable C y le voy a convertir a tipo string, a tipo str, la variable C? Si yo vuelvo a llamar C, C se va a mostrar entre comillas simples. Ahora, si yo hago C más C, en este caso me va a unir esas dos cadenas de caracteres. Entonces ya sabemos convertir de string a entero, de string a flotante y también viceversa. Puede ser un entero a string o un flotante a string simplemente utilizando la función str. Con esto ya podemos resolver nuestra aplicación. Así que aquí lo que voy a hacer es salir, limpiar y voy a modificar en esta parte de mi código. En la parte de operación, la otra operación que tenemos que realizar es convertir. Entonces voy a almacenar en esa misma variable A y le voy a convertir a entero lo que contiene A. Prácticamente casi lo que hemos hecho lo mismo en el intérprete. Y la segunda también lo mismo, voy a convertir a entero B y le voy a almacenar en esa misma variable. Con esto ya debería funcionar, porque si yo por ejemplo paso por encima del intérprete, en este caso anteriormente suma contenía un valor str que era de tipo string, pero ahora me dice con la ayuda de Visual Studio Code que es de tipo int. Entonces este type yo le podría borrar o simplemente podría dejar de esta forma. Entonces lo que voy a hacer es ejecutar. Voy a ejecutar suma.py. Me va a decir que ingrese el primer número, quería sumar 40 más 50, así que voy a poner 40, el segundo número va a ser 50, y en este caso me va a decir que la suma es 90, que la suma de dos números enteros ya se está realizando.
Entonces, si yo, por ejemplo, pruebo con otro número, esto podría comentarlo. En este caso también podemos comentar una línea de código, no simplemente un comentario, sino que línea de código. Yo no quiero que se ejecute esta línea de código donde dice print type A, no quiero que se ejecute. Entonces simplemente lo dejo comentado. Aquí, por ejemplo, quiero sumar 78 más 95. Entonces me va a realizar la suma respectiva. En este caso estamos convirtiendo a entero porque nosotros queremos trabajar con números enteros, pero si nosotros ingresamos otro tipo de carácter, obviamente nos va a ingresar o nos va a botar error. Por ejemplo, si yo quiero sumar 2.5 más 45, aquí ya va a salir un error de valor en el cual nosotros estamos indicando a nuestro sistema que solo puede convertir números enteros, pero no flotantes. Eso ya lo veremos más adelante al momento de trabajar con manejo de errores, pero por el momento nuestra aplicación o el objetivo de nuestra aplicación era realizar la suma de dos números enteros.